Su pastor me dijo que con seguridad ustedes eran una congregación muy inteligente, que su cociente de inteligencia era muy alto, así es que quiero darles este mismo mensaje a ustedes esta mañana y espero que puedan seguirme. El asunto aquí está centrado alrededor de esta advertencia del apóstol Pablo. Así es como Eva fue engañada por el diablo en el huerto. Ah, eh, Sus mentes, su intelecto puede ser corrupto de la simpleza o de la sencillez que se encuentra en Cristo. Y esto es algo importante. Muchos de ustedes quizás lo conozcan, aun cuando sean nuevos en la fe. Y quizás conozcan el reto que le presentó el apóstol Pablo a los cristianos romanos, de que no deben ser conformados a este mundo, sino transformados con la renovación de su mente. ¿Recuerdan eso? Al crecer en Cristo pueden empezar a entender el enfoque de lo que las escrituras dicen, y hay mucho reto para su intelecto, y está siendo confrontado literalmente 24 horas, 7 días a la semana, con mucha información que podría hacer que su fe se moviera un poco. Lo que voy a tratar de hacer esta mañana entonces es tratar de comenzar corriendo con esto, y si no se entiende el hilo de la historia y la manera en la que ha sido desarrollado en los últimos 200 años, se perderá la vista de lo que está sucediendo en la batalla que estamos librando ahorita. Así es que voy a comenzar con un par de siglos atrás, en los ataques esencialmente y el levantamiento moderno del ateísmo, el atentado de tratar de disuadirnos de confiar en las cosas de la Escritura. Y comenzó todo con la Revolución Francesa. Los que no son historiadores quizás van a bostezar con esto, pero este fue el punto de transformación en Europa en realidad, porque el poder divino de los reyes, que había sido usado tan equivocadamente tanto en la Iglesia Católica como en el gobierno romano, la gente estaba enferma, cansada de lo religioso, y a Dios lo culparon por muchas cosas. La liberación de Francia entonces fue una liberación del cristianismo, básicamente, de la autoridad de Dios, de la idea que las reglas fueron creadas por Dios para que nosotros los siguiéramos, y el ateísmo fue visto como un libertador, libertad, y eso comenzó una marcha hacia, quizás debería de decirlo, alejándose de la escritura. Ahora, yo sé que ustedes no conocen a este hombre, pero este hombre fue responsable por convertir los eruditos de Europa para que se apartaran de Dios, y eventualmente dijo que todos nosotros tenemos anhelos y necesidades, de manera que lo que hicimos en nuestra ignorancia y en nuestro levantamiento evolucionario a la conciencia, inventamos a Dios. Muchos filósofos modernos siguen esta misma idea de que Dios no es sino una personificación de lo que uno siente. Y si notan la fecha, él surge al mismo tiempo que Charles Darwin empieza a ser reconocido en el mundo científico, y claro que su libro El origen de la especie y todo lo que con ello surgió, porque ahora Dios estaba afuera, ya no era necesario. Si Dios había existido, en realidad era un Dios desinteresado, y todo lo que sucedía pasaba por fuerzas naturales o selección natural. Era el poder, en realidad, la deificación o personificación en realidad de las fuerzas de la naturaleza. Todos teníamos un ancestro común, y pudimos ver que pasó de algo muy sencillo a algo complejo a través del tiempo. En términos simples, entonces, Dios, aun cuando se sentía que se necesitara, ya no era necesario, porque habíamos levantado nuestra civilización más arriba que ello. Ahora, para cuando sus padres estaban llegando a ser adultos, hubo un movimiento a través del mundo intelectual que declaró que Dios estaba muerto. Y esta cubierta de la revista Time fue un evento muy conocido en los 1960, declarando que Dios ni siquiera se encontraba en la conciencia de la civilización occidental, que Dios de hecho había muerto. El problema es que Dios no había muerto, y en realidad Dios
la gente anhelaba cosas y había una gran lucha tanto en los movimientos sociológicos como en los intelectuales. Y para cuando los años 80 llegaron, había un movimiento personificado, en realidad se estaba prestando atención a la elección del presidente Reagan y la caída del comunismo en Europa y la caída del muro de Berlín. Muchos de ustedes lo recuerdan, especialmente si nacieron en los 70s, 80s, se los hubiera dicho acerca de ello. Pero aquí hay un cambio entonces, porque ahora el ateísmo se había convertido en el movimiento principal de las fuerzas seculares, y el ateísmo ahora era visto como un opresor, algo que debería desaparecer. Si usted se acuerda, 200 años antes el ateísmo era el libertador. Ahora tenemos dos procesos de pensar paralelos. De un lado, el deshacerse de Dios lo libraría de cualquier regla o regulación o reglamento, pero llevado al extremo, las fuerzas seculares se convirtieron en el opresor y tuvimos que entonces deshacernos de esa dictadura dominante, y fue personificada con el enfoque principalmente en el comunismo. Ahora, todo eso nos lleva esencialmente a lo que nosotros podríamos llamar nuestro mundo ahora, el surgimiento de lo que se llama naturalismo, que todo puede ser explicado por las fuerzas naturales o términos naturales. La ciencia ahora ha tomado el lugar de Dios, y los naturalistas del día de los 1990, muchos de ustedes estaban en la universidad en ese tiempo, y sin duda las escuelas públicas fueron tomadas por esta ciencia que tomó el lugar de la religión, y claro que ustedes son descendientes de las lombrices. Ahora, el punto detrás de esto es que podíamos empezar a construir la historia, nosotros siendo los intelectuales de la civilización occidental, que pudiera dejar a Dios fuera de esta historia. Entonces, al empezar a imprimirse los libros de texto y las universidades a enfocarse en la idea de que Dios ni siquiera existía y todo podía ser explicado por términos naturales, hubo un número de teorías que competían, como por ejemplo que éramos descendientes de peces huesudos. Bueno, el punto es que podemos cubrir esto con chocolate y nadie hubiera podido decir que podía creer en esto. Pero ha sido enseñado a tal grado que, bueno, pues somos bombardeados con esta información, nos guste o no. Y nos guste o no, se nos dijo en las universidades de ese día y aún en las filosofías de nuestros días, que somos como un acto de comedia. Simplemente hemos sido un resultado al azar por cosas de accidentes. Ahora, yo no sé usted, pero cuando yo leo esas cosas, esto me hace enojar un poco. Yo creo que soy un poco más importante que un accidente absurdo, porque si seguimos la historia sin Dios en ella, en realidad este es el resultado normal, o se puede decir, como dijo Fred Hoyle, que somos como una máquina ingenua que ha evolucionado como producto extraño en una esquina rara del universo. A propósito, Fred Hoyle, que fue un tremendamente inteligente astrónomo y matemático, trató de calcular cuáles eran las probabilidades de que la vida surgiera al azar, y tuvo que declarar que no tenía sentido, que debería haber algo, una fuerza suprema o inteligencia suprema como el budismo, que la cosmología misma es Dios, o que hay cierta inteligencia que controla las cosas de la distancia y no lo podemos entender. Sin embargo, no se es más que un poco de baba sobre el planeta. Ahora, espero que esto le haga sentirse un poco incómodo, porque esto es lo que está siendo enseñado en todas las escuelas, está siendo enseñado en todos los programas de televisión, en todas las publicidad, en todos los programas psicológicos y de consejería. Pero al desarrollarse esto en los últimos 100 años más o menos, el argumento teológico empezó a ser confrontado por un movimiento ateístico ateísta muy popular. Richard Dawkins es muy popular. Él nos dice que Dios es un
un delirio, volviendo a nuestro amigo Ludwig, que Dios es una invención de nuestros propios anhelos o deseos. Así que como queremos a Dios, entonces lo inventamos. Empezamos a pensar en Él como una imagen de un abuelito en el cielo. Christopher Hitchens, que ya ha muerto, fue reaccionario al evento del septiembre 11, en donde el yihad islámico mató a miles con sus aviones que chocaron en los rascacielos de Nueva York. La religión entonces era la madre de la violencia. Si se cree en la religión, se convertiría la persona en una persona violenta y tendría que llevar a cabo cruzadas como en los años anteriores, que mataron a millones de personas en el nombre de Jesús. Y claro, que también en el mundo intelectual, cuando menos en el mundo académico, se nos dice que hubo una guerra que se estaba llevando a cabo entre la religión y la ciencia, y solamente una podía ganar, porque la ciencia es real y Dios es simplemente parte de nuestra imaginación. Y todo esto se consumó en el mundo psicológico, diciendo que la religión es mala para uno. La religión nos hace sentir culpa, nos hace sentir vergüenza, nos hace sentir rechazados, y debemos deshacernos de estas ideas religiosas porque, bueno, pues es patológica, es dañina, hace daño. Y especialmente el cristianismo, porque es tan exclusivista, como cuando Jesús dijo que yo soy el camino, la verdad y la vida. Esa es una abominación. Debemos borrar todo esto de la conciencia del mundo occidental. Bueno, pues usted está aquí en una iglesia que proclama que Juan 14:6 es verdad. ¿Cómo lidiar con estas cosas? ¿Cómo se refuta conscientemente o se responde conscientemente a esta información? Parte del dilema que usted y yo enfrentamos es que muchos de estos mensajes bíblicos están siendo atacados por teólogos. De hecho, esto se ha estado llevando a cabo desde la revolución darwiniana en el mundo académico por allá en los 1800. Un número de teorías mixtas, creo que las conocen. La primera que tomó parte en el mundo teológico se le llamó evolución teísta, que eventualmente Dios usó la evolución para crear. Y sí, hubo un Dios verdadero, era un Él, no una cosa. Usó las fuerzas evolucionarias, y esto es enseñado muy profundamente en muchas escuelas cristianas y desde púlpitos en Estados Unidos el día de hoy. Una teoría mixta que lo llevó un poco más allá. Dice, no, Dios no usó la evolución tanto, sino que nos dio una alegoría en el libro de Génesis. El capítulo 1 fue simplemente una manera poética, un mensaje poético de que los días eran en realidad eras, y debemos entender la información que la ciencia ahora ha probado para que podamos interpretar la información bíblica más correctamente. Y el mundo fundamentalista trató de reaccionar hablando de la teoría de la brecha de tiempo para tratar de explicar lo que pasó entre el versículo 1 y 2 de Génesis 1, y nadie lo aceptó en realidad, excepto aquellos que les gusta la Biblia Scofield, porque fue hecho popular por ello por allá en los años 1900. Nadie en realidad sigue mucho de esas cosas en nuestros días en términos de devoción, pero lo que ha sucedido es que estas cosas empezaron a mezclarse y empezamos a desarrollar lo que se llamó una idea progresiva de la creación, diciendo, bueno, pues Dios permitió que la evolución pasara durante el tiempo, pero de vez en cuando Él como que ponía un acto de creación que usaban los predicadores tratando de hacer que los invertebrados marinos se convirtieran en algo mayor de lo que eran, porque todo pasó como una amiba que era una sola célula, y somos criaturas diferentes. Es que después de unos cuantos millones de años Él insertó un pez, porque hay un gran cambio entre el esqueleto externo y el esqueleto interno. Así es que Dios tendría que crear estos cambios y tendría que progresivamente crear
Pero ahora todas esas cosas son mezcladas por algo que se llama la creación por evolución. Eso quiere decir que Dios creó usando la evolución, y hay un número de seminarios y universidades y púlpitos y organizaciones religiosas que enseñan estas cosas como si fueran verdad. Bueno, ¿cómo se lidia con esto? ¿Deberíamos de estar preocupados? ¿Deberíamos de estar molestos? ¿Deberíamos de simplemente dejar lo que pase y creer lo que queramos creer y que la gente crea lo que la gente quiera creer? No importa. ¿Cómo lidiamos con estas cosas? Ha habido una progresión en estos argumentos. Si usted ha prestado atención en los últimos minutos, el mensaje comenzó con una alegoría. Las palabras en realidad tienen otro significado. El día no quiere decir día, sino que significa lo que la ciencia quiere que signifique. La revelación natural es tan importante como la revelación bíblica, y hay un número de organizaciones que siguen con Hugh Ross, que dicen que la naturaleza, la información en la revelación natural es como el libro número 67 de la Biblia, tan inspirada como el Génesis, y debemos de entretejerlas porque la ciencia ha comprobado que la Tierra tiene billones de años de edad, y así es que si la ciencia ya lo ha comprobado, ¿por qué entonces no entendemos las escrituras como la ciencia, como nuestra guía? Porque la Biblia tiene que ser interpretada correctamente. Y debo sugerir, porque yo he estado involucrado con un número de estos líderes en las últimas décadas, y yo los conozco a todos y sé que son genuinamente creyentes, y sé que son muy sinceros. Y muchos de ellos dirían que ellos creen en una Biblia sin errores, en una Biblia inspirada. Sin embargo, también insistirían en que las palabras de los primeros capítulos del Génesis no significan lo que parece que significan en la superficie. Así es que, ¿cómo lidiar con esto? Bueno, pues hombre es muy conocido en los círculos de la educación, e hizo el comentario hace muy poco en uno de sus blogs, la idea de que un Adán y Eva histórico no es verdad. Pero esto ahora ya no está interpretando las escrituras, sino diciendo simplemente que la escritura no es verdad. ¿Recuerdan cómo Satanás movió a Eva a desobedecer? Primero dijo, en realidad dijo Dios. ¿Se acuerdan? Como para entretener la idea de que la Biblia o la información, el mensaje no era de Dios o lo que ella pensaba que era, y luego negó de hecho que Dios podía hacer lo que dijo que iba a hacer. Dijo, no morirán, ¿se acuerdan? De hecho, en el mensaje de Dios dijo, no solamente dijo que Dios no lo haría, sino implicó que Dios no lo podía hacer. Y finalmente, claro, que denigró el carácter mismo de Dios cuando dijo que Dios en realidad está queriendo opacarlos y no dejarlos que tengan algo que deberían tener. Entonces, si desobedecen su mandamiento, entonces serán igual que Dios. Hay una sociedad del Adán histórico que opera hoy, y en su comentario principal dice que su propósito es avanzar el entendimiento de la relación entre la ciencia, historia y cristianismo. Y yo quiero que esto suceda. Parece esto ser muy bueno, que la ciencia esté de acuerdo con la historia del cristianismo. De hecho, deben estar en armonía todos juntos. El Adán histórico es una apologética cristiana, se nos dice. La defensa de la fe cristiana que acepta la narrativa del Génesis en cuanto a Adán y sus descendientes, y opera completamente dentro de los límites del descubrimiento científico y la evidencia histórica. Bueno, hasta aquí vamos bien, parece todo bien. Pero cuando leemos más adelante se nos dice que esta posición no considera a Adán como el progenitor biológico de toda la raza humana, ya que se sabe por el récord fósil que nuestra especie Homo sapiens ha existido desde hace 200,000 años. Entonces tenemos un problema aquí. Si yo voy a armonizar lo que dice la ciencia o lo que ha comprobado la ciencia, y a propósito, si están pensando que los quiero llevar por un camino perdido, no
yo no creo esto ni por un segundo. La ciencia no ha comprobado que el Homo sapiens ha existido hace más de 200,000 años. Es una mentira que está impresa en todos los libros de texto del país, pero no es verdad. Pero lo que están escuchando una y otra vez es que estas son las cosas como son y tenemos que aceptar todo esto. Francis Collins, que fue aquel que estudió el genoma humano y comenzó con el blog muy popular llamado BioLogos, presidente de el colegio de Point Loma, Francis Collins y K.W. Giberson escribieron un libro muy reciente, muy bien vendido, El lenguaje de la ciencia y la fe, respuestas directas a preguntas genuinas. Y comienza cómo es que la historia del Génesis, el hecho de que Dios creó el universo en 6 días, se hizo existir a un ser humano único y especial llamado Adán y su ayuda idónea llamada Eva. ¿Cómo es que esta historia queda en una historia evolucionaria? La Tierra tiene billones de años de edad y los humanos se originaron hace cientos de miles de años en África. Literalmente, leer el Génesis como su pastor, implica que Dios creó a Adán y Eva especialmente y que todos los descendientes humanos vienen de estos padres. Pero estas lecturas, desafortunadamente, no quedan con la evidencia. Pero espérese. Este es un erudito reconocido en todo el mundo que ha escrito un número de libros muy bien vendidos, que es responsable por descubrir el genoma humano, un científico con mucho poder y autoridad en el mundo. ¿No deberíamos entonces aceptar su información como cuando menos digna de consideración? ¿Cómo lidiar con esto? Bueno, quizás usted está diciendo, bueno, pues yo no creo eso, voy a dejarlos que crean lo que quieran y no me voy a preocupar por ello. Pero debo sugerirle humildemente que no solo esto impacta a la manera de pensar en el mundo, sino que impacta su escolaridad y sus hijos y su televisión y sus programas y sus publicidad. ¿Cómo responde a estas situaciones? Hasta ahorita lo único que les he dicho es que las cosas están descompuestas. Supongo que ya sabía eso cuando entró en este lugar. Pero solamente quiero hacerle entender cuán poderosos son estos argumentos en realidad. Y están en todo lugar. El cambio en los últimos 20 años ha sido llevado a cabo desde un punto adversario entre aquellos que creen en el libro de Génesis como ser algo real, como ser parte de la historia, y aquellos que son naturalistas evolucionarios o ateos. Esa batalla ha cambiado de ellos y nosotros a nosotros y ellos. La batalla entonces ahora se ha movido a los seminarios, ha entrado a las escuelas cristianas, ahora la batalla ha entrado a las bancas de la iglesia. ¿Cómo contestamos a estas cosas entonces? Bueno, comencemos definiendo lo que es la evolución y por favor no se apaguen aquí. Esto viene de un libro de texto de biología y viene de la Asociación de Maestros de Biología y es la versión oficial que dice: la diversidad de vida en la Tierra es el producto de la evolución. Punto ahí. Es impredecible. Es un proceso natural del descenso temporal con la modificación genética que es afectada por la selección natural al azar, las contingencias históricas y los cambios ambientales. Ahora, todas esas palabras de $1.95 simplemente dice que la vida, como la conocemos, ha sido una vida que resultó al azar a través de un periodo de tiempo para ver lo que vemos ahora. Y cualquier vez que se usa la palabra evolución, la mayoría de nosotros lo conocen en el contexto de que el Chevrolet ha evolucionado y pensamos en un cambio, pero eso no es lo que se está diciendo aquí. Esta no es la forma en la que los teólogos lo están usando, esta no es la forma en la que lo están entendiendo, y todo ha venido de algo sencillo, algo complejo durante billones de años por accidentes al azar, cambiando por cambios ambientales. Y debo sugerir también que la Biblia nos dice una historia muy diferente. Comienza presentándonos a un creador omnipotente y omnisciente.
A propósito, hay como 300 Biblias, estoy hablando del Corán, el Baja, estoy hablando de 300 diferentes tipos de Biblia. En cuanto a religión se habla. Nuestras Sagradas Escrituras es la única que comienza con Génesis 1:1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Única y especial entre todas las religiones del mundo. La Biblia es la única que comienza con ese tipo de información. La creación está completa y es señalada como muy buena. El juicio que pasó a través del universo por el pecado de Adán es especial de las Escrituras. La reconciliación por medio del Evangelio a través de Jesucristo es enfocado a través de todas las Escrituras y es absolutamente necesario por la gracia a través de Jesucristo, que implementó su sacrificio a través de nuestra fe finalmente para producir un nuevo cielo y una nueva tierra. Ese mensaje no es armonizable con el otro mensaje, no es amalgable, no se puede unir, no es algo que puede ser mezclado. No hay palabras mágicas en las Escrituras como levantarse de repente, emerger, aparecer, dar cabida a, derivar. No son palabras mágicas. Sin embargo, sí lo son en la otra historia, porque para que la evolución pueda funcionar, tenemos que tener magia para que se lleve a cabo. El naturalismo entonces requiere algo completamente contrario. En la lucha entonces se convierte en parte del proceso creativo y a través del tiempo todo es posible. La muerte se hace en los buenos medios a través de lo cual se elimina aquello que es inepto y se produce lo mejor. El naturalismo ateo da reversa a todo de lo que dice en la Escritura. El hombre crea a Dios a su imagen y semejanza. La Biblia dice que el hombre puede conocer a Dios y lo cambia. Ese es el mensaje de Romanos capítulo 1. Y estas dos historias, estos dos sistemas de fe, las presuposiciones de esta información, todos comenzaron con la misma información. Nadie estuvo ahí cuando comenzó, nadie estuvo ahí cuando los fósiles fueron hechos. Así es que necesitamos entender el mensaje de la revelación o la presunción de la fe, o de un sistema de fe. Ahora vamos a llegar a lo principal. En la Biblia Jesucristo es identificado como el Creador, sin duda usted lo sabe, el mismo que colgó sobre la cruz y dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es el mismo que por su palabra creó todas las cosas, por su propia autoridad. El Evangelio de Juan comienza con esta noción. También el libro de los Colosenses, que fue escrito para una gente muy intelectual. Cuando se le escribió a los hebreos, también se les dijo que este era el que había creado el mundo. Se debe entender entonces que la Biblia presenta a Jesucristo como el creador. Cuando Jesús habló acerca de Adán y Eva, habló de Génesis 1 y 2, y al hablar de el divorcio, él dijo: ustedes no entienden, que no saben que al principio Dios los creó hombre y mujer, y dijo: esta es la razón por la que el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer. Estas son las citas de tanto el capítulo 1 y el capítulo 2 de Génesis, aclarando que Jesús creía en estos hechos históricos. Después estaba hablando con los saduceos y habló acerca de Noé y cómo él era una figura en realidad, y cómo era el mismo ambiente que existiría de repente destruido cuando él volviera de nuevo. ¿Estaba mintiendo entonces Jesús? Nosotros diríamos que no, pero muchos eruditos bíblicos en el mundo evangélico dirían que estaba acomodándose a la ignorancia de aquel día, o estaba simplemente hablando mal. Me encantan estas palabras, hablando mal. Por favor, entiendan lo que están diciendo. Cuando hablan mal, simplemente quiere decir que mintieron conscientemente. ¿Era Jesús ignorante entonces? Porque en realidad estamos cruzando algunos límites cuando decimos estas cosas. Jesús dijo que las escrituras no pueden ser quebrantadas. Jesús dijo que las palabras eran importantes, que el término que se usó era importante, que el tiempo de los verbos usados eran importantes para entender el mensaje de Jesús. La palabra de Dios es eterno, dijo Jesús el Creador. Se debe entender entonces que aquel que murió por usted en el Calvario es el mismo que verificó la autoridad
autoridad de la Escritura. Todo acerca de los evangelios está construido, edificado sobre el Adán histórico. Las genealogías que se nos presentan a través de la encarnación de Jesucristo comienza con Adán. Una verdadera figura histórica, la conciencia de la reconciliación del pecado y la muerte. Comienza con el entendimiento de que Adán violó la relación que tenía con Dios en directa conciencia y desobediencia, y como resultado de esa rebelión el pecado entró al mundo y fue pasado a todo lo que vive. Y cuando Jesús es identificado como nuestro hermano y nuestro sumo sacerdote en el libro de los Hebreos, el escritor nos dice muy claro que era necesario que él fuera hecho semejante a sus hermanos. Uno de los grandes misterios de la piedad, nos dice el apóstol Pablo, es que el Dios infinito, omnipotente, omnisciente, podía convertirse 100% en ser humano, encarnado, hecho en carne, para poder pasar por todo, desde concepción hasta muerte, como usted y yo lo pasamos, pero sin pecado, para poder ser así el intercesor y el sumo sacerdote y el sacrificio por los pecados del hombre. Sin el Génesis, entonces el Evangelio no tiene sentido. Si el Génesis no es verdad, entonces ¿por qué confiar en cualquier otra cosa de las Escrituras? Si Adán no era alguien real, entonces ¿por qué nos preocupamos por la salvación y la resurrección y el nuevo cielo y la nueva tierra? Y todo el Evangelio, el mensaje del Evangelio comienza con este contexto. La palabra que dice al mundo que existe es el mismo del cual se habla en el Evangelio de Juan capítulo 1:1. En el pecado, la rebelión y el juicio se identifica en Génesis 3 y en Romanos 3. El sacrificio físico necesario para poder quitar el pecado se identifica en Génesis 3 y 4 y se menciona también en el Evangelio de Juan capítulos 3 y 10, hablando con Nicodemo y también hablando del buen pastor. La gracia de Dios se identifica en Noé en Génesis 6 y en Efesios capítulo 2, y todo acerca de la soberanía de Dios, todo acerca de la sustitución, de la muerte de Dios, todo a través de la provisión de Dios y su promesa está fundado en el Génesis. Amados, les puedo decir tan cuidadosamente como pueda que si Génesis no es verdadero, entonces el resto de las Escrituras es una necedad. Si el Génesis no es certero en todo lo que habla, entonces el resto de la Escritura es irrelevante. Estamos siendo enfrentados con estos dos cosmovisiones dominantes, estos dos sistemas de pensar, esta manera de reaccionar a las cosas, y finalmente solamente hay dos respuestas a estas cosmovisiones: o Dios es el creador, redentor y rey, o no hay Dios, no hay esperanza y no hay futuro. No hay nada en medio de los dos. Cuando Jesús oró en su oración intercesora antes de ser traicionado, la noche antes de que fue traicionado, dijo: Padre, quiero que la gloria que tú y yo teníamos antes del comienzo del mundo sea restaurada, y quiero que ellos, refiriéndose a sus apóstoles y a través de ellos a usted y a mí, que seríamos nacidos dos veces, quiero que ellos te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esto, dijo, es la vida eterna. Esto es lo que significa la salvación: una conciencia o una relación personal de conciencia con el Creador, que es Dios. Mucho más allá de la vida de Josué, después de que la tierra de Canaán había sido conquistada militarmente, la nación se reunió de nuevo y Josué escribió estas palabras y retó a la nación con un mensaje que ha sido repetido muchas veces desde entonces. Se tiene que escoger. Escojan hoy a quién van a servir. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, los dioses que se han ideado a través de la imaginación del hombre, siendo como el hombre mismo, cambiando al Dios que
se conoce y puede saber y adorar, escojan hoy a quién van a servir. Pero yo y mi casa, bueno, nosotros serviremos a Jehová. Eso es lo que debe escoger hoy. El momento de su salvación, ese es lo que se debe escoger. Cada día que se levanta es otro día más de escoger. Se tiene que escoger a quién va a servir. Va a creer el error de los malvados, va a perder su cimiento, va a perder su creencia en el Nuevo Testamento y lo que éste sugiere, o va a reafirmar, como Pablo dice, y va a ser transformado por el renovamiento de su mente. Oh Padre Celestial, al someter estas palabras a ti esta mañana, simplemente te pediríamos que las tomes de la habla y lo muevas de la mente al corazón, y que podamos escoger no solamente para salvación y sea irrevocable, sino que nuestro servicio y nuestra conciencia y nuestra voluntad sea conformada a la imagen de tu Hijo Jesús. Te damos nuestro amor, te damos nuestra adoración ahora, en el nombre de Jesús. Amén.